Buen día, estimados estudiantes y docente del curso de Derecho Civil 2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Mi nombre es Mayra Estela Cocacao y junto a la compañera Delia Adelaida Gamarro Tilón formamos el grupo número 10 y estaremos exponiendo ante ustedes el tema de la servidumbre, regulado en el Decreto Ley número 106 de nuestro Código Civil guatemalteco, específicamente en el título 9 de las servidumbres, que abarca desde el artículo 752 hasta el artículo 821 del mismo, divididos de la siguiente manera: en su capítulo 1 de las disposiciones generales, capítulo 2 de la servidumbre de acueducto, capítulo 3 servidumbre legal de paso, capítulo 4 de las servidumbres voluntarias y por último, capítulo 5, que abarca la extinción de las servidumbres voluntarias. Invitándoles que puedan acompañarnos por medio de ir leyendo su Código Civil en la medida que nosotros vayamos avanzando en la presentación de este video. Pues bien, previo a empezar es necesario conocer de que la servidumbre es un derecho real de mero goce, por medio del cual se grava el predio sirviente a favor del predio dominante. Estos mismos pueden pertenecer al mismo dueño, a diferentes dueños o ser de interés público, con base en el artículo 752. De la misma manera, este tiene características. La inseparabilidad, por ejemplo, que esto se refiere, aunque un predio cambie de dueño, la servidumbre continúa cuando ésta ya está sometida a, debido a que el contrato se realiza con la propiedad y no con el dueño. La indivisibilidad en el artículo 756 se refiere a que aunque una propiedad se divida o cambie de dueños, la servidumbre continúa dentro de cada predio en la parte que le corresponde. Tenemos a dos sujetos, que en este caso sería el predio sirviente, que es el que cede a darle al predio dominante, que sería el otro sujeto, el predio favorecido. De la misma manera tenemos la clasificación regulada en el artículo 754, en donde encontramos a las continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes, legales, que son las que se rigen por la ley, y voluntarias, que son las creadas de conformidad a la circunstancia. Y precisamente por estas voluntarias se considera que las servidumbres son numerus apertus. Eso significa que podemos ir creando más de las que están establecidas en la ley. Pero las servidumbres legales pues tienen clases o se subdividen. En este caso vamos a empezar en primer lugar con el capítulo 2 establecido de la servidumbre de acueducto a partir del artículo 760 al 785. Y en resumen, este se puede imponer ante la situación de los casos de riegos, de baños, drenajes, por ejemplo, disminuir el nivel de agua de lagunas, zonas pantanosas, fábricas o alumbramientos artificiales puede ser. Y por supuesto, debe haber una indemnización previa. La única manera en la que podría haber oposición por parte del predio sirviente al que se le está solicitando es si, por ejemplo, este perjudica el servicio que vaya a brindar por la situación del acueducto, perjudique la calidad del agua, o por ejemplo es peligroso para el terreno porque es probable que estuviera ubicado en un área de zona de derrumbes, o probablemente por otros inconvenientes con otros predios o sobre otros predios que se puedan dar. Este puede ser temporal o perpetua. Si fuera perpetua tendría que exceder, por ejemplo, a mayor de 5 años. Se puede constituir por acequias abiertas, cubiertas, cañería o tubería, y dentro de las obligaciones del predio sirviente deben estar las obras necesarias para la construcción, conservación y limpieza de la servidumbre. De la misma manera se debe establecer, por ejemplo, la anchura del conducto, lo cual se daría dependiendo de la cantidad de agua, por ejemplo, y la naturaleza que debe pasar por dicho acueducto. Y por supuesto, este también incluye lo que sería el derecho de paso. De la misma manera tenemos lo que es la servidumbre de estribo dentro de la servidumbre de acueducto, que se fundamenta en los artículos 778 y 700
79. Y procede, por ejemplo, en los casos en donde se intenta construir una presa o una pasarela. Y de la misma manera tenemos la servidumbre de abrevadero y saca de agua de los artículos 781 al 785, lo cual se podría dar pues a causa de utilidad pública en favor de una población, dígase una comunidad, un caserío, dentro de algún municipio. Y esto se puede imponer cuando hay, por ejemplo, pozos, cisternas, edificios o terrenos cerrados con pared y se necesita beneficiar a la comunidad. Servidumbre legal de paso. La servidumbre legal de paso es un derecho real por el que se limita la propiedad de una determinada finca, la cual recibe la denominación de predio sirviente, con el propósito de obligarla a proporcionar un paso y camino de salida o entrada a otra de similar características que se conoce como predio dominante. La servidumbre en el Código Civil aparece reflejada en el artículo 786, lo que nos indica que es mediante el cual el propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tengan salida a la vía pública o que no puedan procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. Esto se refiere al derecho que tiene una persona de salir a la vía pública, por lo que cuando carece de esta posibilidad por cuestiones de necesidad, se le debe otorgar un derecho de paso por los predios vecinos para no vulnerar su derecho a la libre locomoción. En consecuencia, se deberá de pagar por parte del favorecido con la servidumbre, o sea, el propietario del predio dominante, una compensación económica, lo cual nos indica en el artículo 787 del Código Civil. Se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. Es necesario tomar en cuenta que la indemnización no solo se limita al pago de precio del terreno utilizado, sino también de los gravámenes que se puedan causar por su utilización, tal como lo indica este artículo. De igual manera, cabe destacar que en el artículo 788 del Código Civil, donde nos indica la acción para reclamar esa indemnización es prescriptible, pero aunque se prescriba, subsistirá la servidumbre obtenida. Bueno, según comprendo, es que aunque se agote el tiempo para reclamar la indemnización, la servidumbre puede continuar tal y como se encuentra. Bueno, en cuanto al lugar donde se deberá de constituir la servidumbre, se determina como un derecho del propietario del predio sirviente, que lo indica en el artículo 789 del Código Civil, que establece lo siguiente. El dueño del predio sirviente tiene el derecho de señalar el lugar donde ha de constituirse la servidumbre de paso, en virtud de que se debe buscar el lugar en el que se le cause menor gravamen al predio sirviente, por lo que se debe respetar su derecho. Aunque también se contempla de que podría ser necesario que el juez determine el lugar mediante dictamen de expertos, en caso de que no existiera un acuerdo entre los propietarios de ambos predios, ¿verdad? Por lo que se concluye que básicamente el lugar debe ser consensuado, aunque siempre se estará buscando favorecer primordialmente al dueño del predio sirviente. Cuando sucede en casos donde pueda haber dos o más predios sobre los cuales se pueda constituir la servidumbre, nos indica el artículo 790 del Código Civil que si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuera más corta la distancia. Parece lógico lo establecido en virtud de que el lugar más cercano de salida a la vía será el menos gravoso y el más favorable para el predio dominante, y también el predio que se determine como sirviente, o también puede pasar que la distancia sea de la misma medida entre los dos o más predios para no causar confusión. De lo contrario, si hubiera malos entendidos, el juez designará cuál de estos dos ha de dar el paso.
Respecto a la anchura del paso, en el artículo 790 del Código Civil nos indica que el ancho de esta será el que baste a las necesidades del predio dominante. Esto a juicio del juez, siempre y cuando ésta no exceda de 6 metros y que tampoco baje de 2 metros, por convenio de los interesados. En el artículo 792 del Código Civil, sobre el paso sin indemnización, nos indica que si hay un fondo cerrado por todas partes, esta ya sea por causa de venta o cualquier otro motivo, los vendedores, permutantes o copartícipes estarán obligados a dar el paso sin indemnización alguna. De igual manera, el artículo 793 del Código Civil nos habla sobre la exoneración de la servidumbre en caso de que se haya obtenido la servidumbre y ésta pues haya dejado de ser indispensable para el predio dominante debido a que haya adquirido otros terrenos y por el cual pues le dan un acceso más cómodo al camino para el dueño, ¿verdad? Este que sería el predio sirviente. Pues este tendrá el derecho para pedir que se le exonere de la servidumbre. Las servidumbres voluntarias son aquellas establecidas por los particulares en función de sus propios intereses y determinadas por la variable utilidad que en beneficio de sus propios fondos persiguen los interesados. Estas servidumbres se rigen por el contenido del propio título que las creó, ya que el propietario de una finca puede establecer en ella las servidumbres que tengan por conveniente y en el modo y forma que bien les pareciere, siempre que no contravenga las leyes ni el orden público. Como se ha indicado, pues son aquellas que se establecen por voluntad de los propietarios, lo cual se regula en el artículo 799 del Código Civil. También vamos a hablar sobre la propiedad común, que se encuentra en el artículo 800 y 801 del Código Civil, que nos da a conocer que cuando sean varios propietarios de predios, no pueden imponerse a la servidumbre sin tener el consentimiento de todos. Respecto a esto también sucede que en el caso pues, de que uno de ellos adquiera la servidumbre sobre otro predio a favor del común, pues los demás propietarios podrán aprovecharse de ella, pero quedando obligados a los gravámenes y cualquier pacto que se haya adquirido. En la propiedad resoluble, nos dice que para aquellos que solo tienen dominio resoluble, que de igual manera se le haya legado un fondo bajo condición no realizada y otros semejantes, podrán constituir servidumbre, pero este quedaría sin efecto desde que se resuelva el derecho del constituyente. Su fundamento legal es el artículo 803 del Código Civil. Igual sobre el fondo hipotecado, pues nos indica que el dueño de un fondo hipotecado puede constituir servidumbre, pero si por tal motivo bajase el valor de aquel, esto de modo a que perjudicare al acreedor, tendrá derecho para hacer que venda el fondo libre. Esto lo encontramos en el artículo 803 del Código Civil. ¿Cómo se puede obtener o adquirir la servidumbre? Bien, puede adquirirse la servidumbre en favor de un fondo por los poseedores de sean de buena o de mala fe, y pueden igualmente adquirirla los que no gozan de la libre administración de sus bienes y los administradores de bienes ajenos en provecho de estos. Asimismo, en el artículo 804 nos habla sobre el caso de las servidumbres continuas y aparentes, las cuales se pueden adquirir por cualquier título legal, asimismo sea por prescripción. De lo contrario, en el artículo 806 nos dice que las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, no podrán adquirirse por prescripción, sino por otro título legal.
que sería la posesión. Aunque esto puede ser inmemorial, pues ya que no bastaría para establecerlas.